Todos conocemos a Goliat. Con sus 30 años de edad y 13 metros de longitud, ha sido reconocido mundialmente como el espécimen de Tyrannosaurus Rex más grande y anciano jamás descubierto. Pero hay algo que el gran público aún no sabe. Un estudio publicado en enero de este mismo 2026 ha revelado la existencia de una nueva contendiente que ha reclamado la corona, Big Bertha. Según esta investigación, el T-Rex podría haber sido hasta un 70% más grande de lo que sugieren los fósiles que tenemos en los museos. Es una cifra que muerde los cimientos de la paleontología. Parece que cada año surge un nuevo coloso de las excavaciones. Primero fue Sue, luego Scotty, después Goliath y Cope. La lista es interminable. Sé que podéis estar cansados de escuchar siempre lo mismo, por eso hoy vamos a ir más allá. Este estudio no solo nos presenta el tamaño de Bertha, ha puesto patas arriba todo lo que creíamos saber sobre la vida de estos reyes tiranos. La investigación ha revelado que la tasa de crecimiento del T-Rex era mucho más lenta de lo que se estimaba, pero que su vida era significativamente más larga. Uno de los aspectos más fascinantes de su biología es cómo un pequeño polluelo terminaba convirtiéndose en una masa de varias toneladas. Durante décadas pensamos que teníamos la respuesta, pero estábamos equivocados. Este nuevo enfoque no solo redefine su crecimiento, sino que arroja luz sobre su relación con el polémico tiranosaurio enano, el Nanotyrannus. Pero antes, rebobinemos un poco. En 2010, la Universidad de Alberta lanzó un proyecto para comparar los tamaños de todos los fósiles conocidos. Querían poner punto final a la pregunta: ¿cuál es el T-Rex más grande? En 2019, Scotty superó a Sue. Pero en 2024, un rumor estalló en la comunidad. Un espécimen masivo llevaba décadas guardado en un almacén. Mientras que Scotty fue estudiado pronto, este nuevo ejemplar, Bertha, llevaba esperando desde 1987. 37 años en la sombra, sin una explicación clara. La espera terminó en enero de 2026, con una publicación que ha obligado a los expertos a reinterpretar el pasado. Para entender por qué Bertha es extraordinaria, debemos hablar de la paleohistología. La doctora Holly Woodward, líder del estudio, es una experta en analizar la estructura interna de los tejidos óseos. Imaginad que cortamos una sección de un hueso fósil de forma tan fina que se vuelve translúcida. Bajo el microscopio aparecen patrones de crecimiento invisibles desde el exterior. Es como leer los anillos de un árbol, pero mucho más complejo. Los dinosaurios tienen LAG, o líneas de crecimiento interrumpido. Son marcas oscuras que indican cuándo el animal dejó de crecer, generalmente por falta de recursos o cambios estacionales. Cada línea es aproximadamente un año de vida. Pero aquí viene lo complejo. Cuando un animal alcanza la madurez ósea total, las líneas se agrupan muchísimo, formando lo que llamamos un EFS, Sistema Fundamental Externo. Si un fémur tiene un EFS, el dinosaurio era un adulto definitivo. Woodward analizó 15 ejemplares, desde juveniles de 10 años hasta adultos, y lo que encontró fue asombroso. En lugar de ese crecimiento explosivo y casi exponencial que nos enseñaron en los documentales, los datos muestran una curva mucho más lineal y constante. El T-Rex pasaba por un periodo subadulto mucho más largo de lo previsto. Tradicionalmente, se interpretaban las marcas de forma conservadora, pero el equipo de Woodward analizó cada marca visible como un marcador anual potencial. ¿El resultado? Los ejemplares más viejos podrían haber vivido hasta el final de su cuarta década de vida. Estamos hablando de tiranosaurios de 40 años,
superando con creces la barrera de los 28 o 30 que creíamos que era su límite biológico. ¿Y qué pasa con Berta? Tras analizar su tibia, los investigadores determinaron que ni siquiera había alcanzado la madurez ósea total. La tibia empezaba a mostrar un EFS, pero el fémur, el hueso del muslo, no tenía rastro de él. Esto es inaudito. Berta estaba en las etapas finales de su crecimiento, pero técnicamente seguía aumentando de tamaño. Esto nos sugiere que diferentes huesos del mismo esqueleto maduraban a tiempos distintos. Es una plasticidad asombrosa. Si contamos cada marca cortical como un año, Berta murió en la cuarentena, siendo no solo uno de los ejemplares más grandes, sino también de los más ancianos. Imaginad el impacto de un depredador así en el ecosistema del Cretácico superior. Una criatura que ha sobrevivido y aprendido durante 40 años. El T-Rex es, cada día que pasa, un monstruo más increíble. Vamos a lo que todos queréis saber: el peso. Para calcularlo, los paleontólogos usan la circunferencia femoral, ya que el fémur debe soportar todo el peso del animal. Un dinosaurio más pesado necesita un fémur más grueso. Un T-Rex promedio tiene entre 500 y 550 milímetros de circunferencia, unas 9 toneladas. Scotty llega a los 570 milímetros, unas 10,5 o 11 toneladas. Sue podría estar en los 580 milímetros, entre 11 y 13 toneladas. Goliath se estimó en 640 milímetros, pero su fósil está muy dañado en los extremos, lo que genera dudas. Con Berta, la medición inicial en su estado deformado fue de 570 milímetros. Pero tras una reconstrucción digital meticulosa de la sección transversal, la cifra real subió a 598 milímetros. Y ojo, porque esa muestra no se tomó del punto más estrecho del hueso, lo que significa que la cifra real es superior a esos 598 milímetros. Esto nos da un animal de 12,5 metros de largo y entre 11 y 12 toneladas de puro músculo. Berta nos enseña algo profundo. Sue murió tras haber sido adulta durante casi una década. Berta, con la misma edad, aún seguía creciendo. Esta diferencia de crecimiento entre individuos de la misma especie es fascinante. Esto nos lleva al Nanotyrannus. Algunos creen que es una especie distinta y otros que es solo un T-Rex joven. El equipo de Woodward analizó a Jane y Pei, supuestos Nanotyrannus, y vio que sus tasas de crecimiento no encajaban con el T-Rex. Aunque el estudio es cauto, sugiere que son especies diferentes. Incluso eliminándolos del análisis, los 15 ejemplares de T-Rex confirmados muestran que el animal pasaba 2 décadas enteras en fase subadulta, ganando unos 360 kilogramos al año. Un juvenil de 10 años pesaba 1 tonelada. Si sobrevivía a las enfermedades y las luchas, a los 20 años superaba las 4,5 toneladas y seguía creciendo hasta bien entrada la madurez. Este patrón es más similar al de otros gigantes, como el Giganotosaurus, que a lo que pensábamos antes. Finalmente, el estudio aborda la propuesta de dividir al T-Rex en 3 especies: Imperator, Rex y Regina. Woodward argumenta que las diferencias que vemos son simplemente diversidad individual, como la que hay entre los humanos. Los anillos de crecimiento no apoyan esa triple división. También desmienten el uso de la madurez sexual para definir a un adulto. Al igual que los cocodrilos actuales, un T-Rex podía reproducirse mucho antes de dejar de crecer. La única forma real de saber si un dinosaurio era un adulto definitivo es la histología, buscar ese EFS en sus extremidades. Lo cierto es que es muy probable que aún no hayamos encontrado al ejemplar más grande.
Quizás el verdadero rey sigue enterrado esperando su turno. Cada descubrimiento llena un hueco, pero abre 10 preguntas nuevas.